Encontrar un hotel que cumpla con nuestras expectativas puede ser todo un desafío. Además de buscar tarifas accesibles, es fundamental que el lugar ofrezca comodidad y seguridad. Sin embargo, un hombre vivió una verdadera pesadilla al hospedarse en un hotel cuando pasaba por Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. Imagina que estás en un viaje de negocios y después de buscar opciones, decides reservar una habitación en el Hotel Hilton para pasar la noche y descansar. Sin embargo, tu tranquilidad se ve interrumpida en la madrugada cuando despiertas con una sensación espantosa. Hay un intruso en tu habitación. La situación es alarmante. Te sientes vulnerado en tu privacidad y seguridad. Despiertas repentinamente y te encuentras con la sorprendente visión de un hombre de unos 50 años agachado al pie de tu cama, chupando tus dedos de los pies. Tu mente se llena de horror e incredulidad al intentar asimilar lo que está sucediendo. Pero la situación se vuelve aún más inquietante al darte cuenta que el hombre que está lamiendo y chupando es nada menos que el gerente del hotel. Esta fue la sobrecogedora experiencia que vivió un cliente del Hotel Hilton, cuyo nombre se ha conservado en anonimato desde el incidente con el gerente en cuestión a cargo del hotel, David Patrick Neal. La víctima declaró ante la justicia que estaba durmiendo en el Hotel Hilton del centro de Nashville el 30 de marzo, cuando se despertó alrededor de las 5 a.m. y descubrió al gerente David Patrick Neal, de 52 años, chupándole los dedos inferiores como una especie de fetiche perverso, según publica el Daily Mail. Neal, que tiene una larga hoja de antecedentes penales que incluía homicidio involuntario por matar a tiros a su compañero de cuarto en la década de 1990, tras este sórdido episodio en el hotel, ha sido arrestado acusado de robo con agravantes y agresión. Retenido además al no pagar la fianza de $27,000, unos 24.600 euros, que le fue impuesta. Según las declaraciones, quien fuera la víctima identificó rápidamente a Neal como el responsable, ya que lo había visto la noche anterior cuando el gerente había acudido a la habitación para arreglar el televisor. Al llegar la policía, Neal confesó haber utilizado una llave clonada para entrar a la habitación, pero la había desechado después de ser descubierto. El cliente dijo que estaba horrorizado por el incidente y que había destrozado su confianza. Y cito: "Toda la vida tienes esa sensación de seguridad y esa sensación de paz, ¿verdad? No es como si estuvieras acampando y tienes que mantener un ojo abierto", le dijo a WKRN, una estación de televisión en Nashville. "Tienes esa seguridad que es tuya, y cuando cierras los ojos, sientes que estás a salvo y protegido, y esto fue una violación total". Neal se excusó de la situación diciendo que había habido un reporte de humo y que por esa razón entró a la habitación, aunque esto no pudo ser confirmado porque nadie en el hotel sabía sobre el presunto reporte de humo. El abogado de la víctima, Michael Fisher, declaró a WKRN que estaba horrorizado de que Hilton hubiera contratado a alguien como Neal para un trabajo en el que tendría acceso ilimitado a las habitaciones de los huéspedes dado su historial criminal. Y cito: "Múltiples cargos de falsificación, beber y conducir, una condena por homicidio involuntario también, que cumplió condena en prisión", dijo Fisher. "Cuando Hilton contrató a esta persona, tenían que haberlo sabido. Tienen que hacer verificaciones de antecedentes, y no pueden poner a alguien así en una posición en la que tienen la capacidad de clonar llaves y de entrar en la habitación de un huésped", añade. No cabe duda de que esta persona, que estaba de paso por Nashville, fue víctima de un gerente inescrupuloso que no dudó en abusar de su confianza para satisfacer sus más bajos instintos. Este inquilino, que aún permanece en el anonimato, nunca podrá olvidar la desagradable sorpresa que vivió durante su estancia en el Hotel Hilton. Sin embargo, aún hay quienes cuestionan las acciones de Neal y todavía se preguntan qué tipo de impulso lo llevó a sacrificar su libertad. Para una mejor comprensión, antes es importante definir qué son los fetichismos. Aunque la definición de la palabra fetiche en el diccionario de la Real Academia Española literalmente se refiere a un ídolo u objeto de culto al que se atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos. En el campo de la psicología, el término fetichismo se refiere a una conducta sexual en la que se atribuye una gran importancia a un objeto o parte del cuerpo, en lugar de al individuo en sí mismo.
Esta conducta puede ser considerada como un trastorno si interfiere significativamente en la vida cotidiana del individuo o si causa angustia o malestar. Los llamados fetichistas, reconocidos hoy como tales, no necesitan más que un juguete, un objeto cualquiera que tenga para ellos cierta representación fetichista. Esta práctica consiste en la excitación erótica, que puede llegar al orgasmo, a través de un objeto, sustancia o parte del cuerpo en particular. El fetichista declara abiertamente que el erotismo está puesto en un objeto que representa el sexo buscado, el placer deseado. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-IV, el fetichismo está comprendido dentro de las patologías perversas, es decir, un modo anómalo de conducta sexual. Algunas personas aseguran que observar los pies les produce placer. Dicen que pueden pasar horas solo mirándolos, observando su forma y textura, y que esa es su mejor experiencia y satisfacción. Otros, en cambio, manifiestan que su fascinación por los zapatos de mujer los lleva a conseguir la satisfacción buscada. No tienen relaciones carnales, sino que el placer sexual está puesto en el objeto en particular. Incluso algunos encuentran los mismos resultados al usarlos. La BBC ha publicado un artículo oficial en el que señala los puntos clave de este asunto de la siguiente manera. Los especialistas consideran el fetiche por los pies como una parafilia, que consiste en sentir excitación sexual por cosas, situaciones o partes del cuerpo que usualmente no se relacionan con el sexo. La podofilia hace que las personas se exciten sexualmente al ver, oler, acariciar, besar, lamer o chupar los pies de su pareja. Según el Dr. Fernando Rosero, médico especialista en salud sexual, no hay que confundir el gusto por algo con un fetiche o parafilia. A todos nos pueden gustar distintas cosas durante una relación sexual, pero, según explica Rosero a BBC Mundo, quienes tienen una parafilia a veces dependen de manera obsesiva y permanente de ese fetiche para lograr placer o excitación. Rosero explica que en general las parafilias son mucho más comunes en hombres que en mujeres, en una proporción de 4:1. Una de las razones que podrían explicarlo son las diferencias hormonales entre ambos sexos, dice Rosero. Por otro lado, sexólogos especialistas en la materia señalan que esta tendencia no es nueva y que ha existido desde tiempos remotos. Ya en la antigua Grecia, los pies eran considerados una parte erótica del cuerpo. Incluso existían estatuas de diosas con los pies descubiertos para ser admirados. Algunos famosos también han hablado abiertamente sobre su interés o fetichismo por los pies, ya que, como hemos visto anteriormente, los fetiches son una parte normal y consensuada de la sexualidad de algunas personas, siempre y cuando se practiquen de manera respetuosa y consensuada. A diferencia de David Patrick Neal, que sin dudas deberá considerar ciertos aspectos durante su tiempo en prisión. Aquí te presento algunos ejemplos de celebridades que se han relacionado con el fetiche por los pies. Quentin Tarantino. El aclamado director de cine Quentin Tarantino ha hablado abiertamente sobre su fetichismo por los pies. En varias de sus películas, como Pulp Fiction y Death Proof, se pueden encontrar escenas o referencias relacionadas con los pies. Elvis Presley. Se rumorea que Elvis Presley tenía un fetiche por los pies. En su vida personal, se dice que disfrutaba acariciando y besando los pies de sus parejas. Andy Warhol. El reconocido artista y cineasta Andy Warhol también era conocido por su interés en los pies. Incluso hizo varias obras de arte que incluían imágenes de pies. Steve Martin. El famoso comediante y actor Steve Martin ha mencionado públicamente su fetiche por los pies, ha bromeado al respecto en entrevistas y ha incluido referencias a los pies en algunos de sus espectáculos de comedia. Rex Ryan. Rex Ryan, ex entrenador de fútbol americano, se ha hecho conocido por su fetichismo por los pies. En año 2010, se filtraron fotografías en las que aparecía su esposa posando con los pies desnudos. Obviamente, estas son solo especulaciones o declaraciones que se han hecho públicas, y no todos los famosos mencionados han confirmado directamente sus preferencias. Cada persona tiene sus propios intereses y fetiches, y es importante respetar la privacidad y las preferencias individuales de cada persona. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que esta tendencia ha despertado la curiosidad de muchos. ¿Tú también te sientes atraído por los pies? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que haya sido de tu agrado y te invitamos a seguir viendo nuestro contenido.
No olvides darle a like y suscribirte. Hasta la próxima.